Queridos hermanos y amigos de la Iglesia Cristiana Renacer, muy bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica. Estamos llevando adelante una serie de estudios bíblicos que hemos llamado Huellas, Vidas que nos siguen enseñando cómo hombres y mujeres de Dios han dejado sus huellas, y ahí la palabra de Dios registra su historia, su carácter, sus comportamientos, la fe que tenían, de qué manera ellos avanzaron, también sus errores, debilidades, hasta pecados, cómo lo reconocieron delante del Señor, cómo Dios siguió cambiando su vida, transformándolo, y al final Dios ha hecho que esas historias hoy queden registradas y que sean para nosotros una bendición, porque podemos seguir esa huella, ¿no? Creo que en las clases pasadas hemos compartido que cuando uno ve huellas en un camino que parece nuevo y diferente, uno está más tranquilo porque sabe que alguien ya la pasó por allí. Y creo que eso es lo que necesitamos nosotros saber. A veces pasamos momentos muy difíciles, demasiado complejos, a veces no lo entendemos. ¿Por qué estamos pasando estos momentos? Y ahí el Señor nos muestra en su palabra de que muchas otras personas, tanto varones como mujeres, niños, jóvenes, adultos, pasaron situaciones muy parecidas a las nuestras. Tal vez en diferente contexto, obviamente, diferentes culturas, pero las situaciones, los problemas siguen siendo humanos, así que son siempre los mismos. Así que vamos a la palabra de Dios y encontramos respuestas para ello, y vemos que la palabra del Señor en el Nuevo Testamento nos dice que toda la historia, todo lo que se ha escrito, se ha puesto en la palabra de Dios para nuestra enseñanza, para que nosotros hoy pudiéramos crecer y pudiéramos imitar la fe de aquellos que nos precedieron, que también pudiéramos nosotros seguir el camino que ellos tomaron y que siempre busquemos al Señor. Fíjese que la palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús. Así que todas las personas que nosotros estamos estudiando en este estudio bíblico, todos han puesto su mirada en el Señor Jesucristo. Aún aquellos que estaban en el Antiguo Testamento, de alguna manera estaban viendo con una perspectiva futurística, ¿no? Viendo a Cristo que iba a venir y que iba a traer la redención para toda la humanidad. Así que hoy vamos a ver la clase de Sara. Vamos a hablar de Sara, la esposa de Abraham, y hemos puesto como título Fortalecida por Dios, porque hay algo que la destaca a ella, algo bien importante. Y hay un versículo muy hermoso que está en Hebreos capítulo 11. Usted sabe que Hebreos 11 le llamamos la galería de los héroes de la fe, porque ahí están descritos muchos de ellos, varones y mujeres, ¿no? Que han puesto su fe en marcha, le han creído a Dios, esa confianza firme, y al final han visto el resultado de esa obra, ¿no? Algunos lo vieron aquí en la tierra y otros no lo vieron en la tierra, lo vieron en la eternidad, pero siempre puesto los ojos en el Señor. En Hebreos capítulo 11, versículo 11, nos habla de Sara y dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Fíjese que la palabra del Señor se cumple, es verdadera, y acá dice que Sara creyó que era fiel el que lo había prometido. Quédese con esa frase porque es muy importante. Sara es un ejemplo de mujer de fe, que le creyó a Dios y le tuvo confianza al Señor, a la promesa de Dios. A pesar de todo lo que ha pasado en el medio, que lo vamos a estudiar, ella creía en el poder de Dios, creía que Dios le iba a dar la fuerza para poder ser madre cuando tenía la apariencia de tatarabuela, pero Dios estaba haciendo algo en su vida y ella le creyó al Señor. Bueno, mire, la verdad es que hacer cambios no siempre es fácil. No sé si a usted le ha tocado alguna vez hacer cambios rotundos, radicales, eso que hay que moverse hasta de un país a otro, de una cultura a otra. Tal vez usted lo haya hecho, ¿no? Si vive como inmigrante en otro país, sabe de qué estoy hablando. Pero hacer cambios no son tan fáciles. Cuando uno más o menos es joven y tiene tal vez hasta 30 años, 30 y pico, se puede sobrellevar más o menos fácilmente. Esos cambios no son fáciles, aclaro, porque yo los viví, pero esos cambios se pueden sobrellevar cuando uno es joven. Aún así se encuentra con diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes personas, diferentes formas de trabajo, pensamiento, diferentes formas de comer.
todos los cambios son tan enormes, ¿no? Pero imagínense esos cambios a la edad de 60 años. Creo que se hace todo el doble, ¿no? Y también para una mujer es mucho más difícil enfrentar todos esos cambios cuando por ahí está acostumbrada a el medio ambiente familiar. Estoy hablando de Sara, ¿no? Sara sale de Ur de los Caldeos a los 60 años. Así que es un cambio que ella tiene que sobrellevar y que ha sido muy difícil. Sin embargo, tal vez en ese momento se hubiera preguntado, ¿por qué tengo que hacer tantos cambios? ¿Por qué Dios nos pide todo esto? Después de cientos y cientos de años, hoy podemos decir, Sara nos ayuda a nosotros en fe. Porque si ella hizo semejantes cambios a los 60 años y le creyó a Dios a una promesa y siguió esperando hasta los últimos años de su vida, quiere decir que nosotros también lo podemos hacer. Porque nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo que nos ayuda, que nos anima, que nos fortalece para seguir adelante. Así que aquí Sara se mueve por una palabra de Dios, pero cuando uno va a la Biblia, en Génesis capítulo 11 y 12, no dice que Dios vino a Sara y le habló a ella diciendo, tú te vas de aquí, te vas a ir a la tierra que yo te digo. No, se lo dice al esposo, se lo dice a Abraham. Así que Sara tenía casi le diría que tenía que tener el doble de fe, porque una cosa es que Dios te hable a ti, ¿no? Y tengas una palabra clara, una revelación de Dios y decir, ¿cómo no me voy a mover si Dios me habló? Pero otra cosa es que solamente escuches que a otro Dios le dijo, es diferente. Entonces, en ese caso, Sara, para mí, en este caso, en la salida, implica doble fe. Doble fe porque le estoy creyendo a Dios que dice todo esto y además a mi marido, que en este caso es el que recibió la palabra de Dios. Así que esto involucraba mucha fe. Cuando uno va a la palabra de Dios, a veces Dios le habla a los varones, bueno, la mayoría de las veces en esa cultura donde siempre el varón era predominante, parecía, ¿no?, que Dios hablaba más a los varones, pero uno va a la Biblia y encuentra que Dios siempre le habló a las mujeres, siempre, de una u otra forma. De hecho, por ejemplo, en el caso de Sansón, cuando iba a nacer, Dios envía un ángel para hablarle a la mujer, a la esposa. Y Manoa, que era el papá, el futuro papá de Sansón, dice, ¿cómo? ¿Qué es lo que dijo el ángel? Que vas a estar embarazada, que vamos a tener un niño, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver si esperamos a que vuelva otra vez el ángel. ¿Sabe que el ángel vuelve a aparecerse otra vez? Y no se aparece a Manoa, no se aparece al hombre, otra vez a la mujer. Y la mujer le dice, ya está, así que va para allá, y el ángel le dice, bueno, no, tiene que cumplir todo lo que yo le dije a ella, ¿no? Es como que Manoa estaba ahí, ¿por qué no me lo dijo el Señor? Pero bueno, en este caso Dios quiso hablar a la mujer y después al hombre. En este caso es al revés. Dios le habla primero al hombre y después a la mujer. Pero para Dios, hoy por hoy, según la palabra de Dios y por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, no existe ninguna diferencia entre varones y mujeres para buscar a Dios, para escuchar a Dios y para tener una revelación de Él en cuanto a lo que tenemos que hacer, cómo nos tenemos que mover y hacia dónde nos tenemos que dirigir. Ahora, si estás casado, tienes que saber que tienes que trabajar con tu cónyuge juntos para poder dirigirte a un lugar, a una nueva etapa, a algún plan, a un ministerio nuevo que a lo mejor el Señor tenga para ti y para tu familia. No es tan fácil dejarlo todo en pro de una promesa. Una cosa es que esté todo arreglado, todo listo y solamente tienes que venir aquí. Si de repente te dicen, bueno, tienes un trabajo en Japón y allí está todo organizado, tienes tu oficina, tienes los alimentos, tienes el carro, la casa, el trabajo, hasta vamos a conseguirte amigos y tienes todo, solo tienes que ir. Eso es una cosa, pero otra cosa es que, bueno, ve a Japón y cuando llegues allí, ahí vamos a ver qué vas a hacer. ¿Tú irías por así, de esa manera? Yo creo que nadie se anima en este momento a hacer algo así. Sin embargo, Abraham y Sara tomaron esa palabra del Señor y dijeron, vamos a ir hacia donde Dios nos dirija. Así que Sara le creyó a Dios, le creyó a su esposo y dijo, vamos adelante en este proyecto que Dios tiene para nosotros. Miren que Sara no fue a buscar algo mejor, ¿no? No fue, bueno, vamos a Canaán porque allí hay mejor trabajo, hay mejores cosas, ¿no? Hay mejores bolsos, mejores zapatos, ¿no? No fue por eso.
Ellos estaban muy bien en Ur de los Caldeos. Era una persona que tenía mucho dinero, tenía ganado, tenía riquezas, tenía una casa propia. Dejaron todo eso para ser ahora nómades. Iban de aquí para allá, iban con una carpa, una tienda de campaña, y así vivían ahora. Era una etapa totalmente diferente. Así que era moverse en base a la promesa, moverse sin saber a dónde ir. Realmente era algo bastante complicado, pero Sara le creyó a Dios. Además, Dios le dijo con el tiempo que le iba a dar un hijo. Y el tiempo pasaba y ya Sara no podía tener hijos por su edad, pero además siempre había sido estéril. Así que implicaba también saber esperar esa promesa hasta las últimas consecuencias. Así que todo eso tiene que ver con la vida de Sara. La vamos a estudiar hoy porque tenemos mucho que analizar, que extraer de su historia y darle gracias al Señor por su vida, porque nos va a ayudar a tomar decisiones también en nuestra realidad, ¿no? Siguiendo las huellas que ella nos dejó. Bueno, datos personales. ¿Qué podemos decir de Sara? Bueno, ya sabemos de Sara que fue la esposa de Abraham y la mamá de Isaac. Ella aparentemente nació en Ur de los Caldeos porque siempre vivieron allí, igual que Abraham. Así que allí entonces fue donde se casaron y donde emprendieron su vida familiar. Sara primeramente se llamó Sarai. Sus padres le pusieron Sarai con una I, ¿no? Pero en un momento Dios le cambia el nombre. Tanto Sarai como Sara significan princesa o señora, más bien princesa. Ahora, hay una diferencia, aunque parezca imperceptible, pero muy importante en el cambio de su nombre, ¿no? El hecho de que en principio se llamaba Sarai, ¿no? Fíjense ustedes que es Sarai, para después llamarse Sara. Esta I que está aquí, ¿no? Esta I hace una diferencia, porque en hebreo esto que era princesa, ¿no es cierto? Princesa, con la I está diciendo mi princesa, ¿sí? Esta tiene que ver con mi princesa. Sara solamente significa ahora princesa. No tiene esta ahí adelante, así que este mi desaparece. Dios lo que está haciendo aquí es un cambio muy notable, porque al decir Sarai o decir mi princesa, ese nombre alude más bien a la pertenencia de alguien, de una familia. Tal vez los padres dijeron ella es mi princesa. Tal vez ahora su esposo dice es mi princesa, pero Dios elimina el mi, ¿no? Y le dice ahora se va a llamar Sara, significa princesa. No solamente va a ser la princesa de su mamá, de su papá y de su marido, sino va a ser la princesa de todo un pueblo, vaya a saber hasta dónde llegan los judíos, ¿no es cierto? Están en todos lados y la mamá, la princesa de todos ellos, es Sara. Por eso ese nombre es tan significativo, aunque parece tan pequeño, tan significativo, porque está diciendo ahora es princesa de pueblos, ¿no? Princesa de una multitud. Así es lo que significaría entonces su nombre. Ese cambio está en Génesis 17:10. Dios le había dicho a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino Sara será tu nombre. Así que ese cambio viene de Dios. Fíjese que Dios nos define. Dios cambia hasta el nombre nuestro, ¿no? Para poder encaminarnos hacia lo que Dios tiene para nuestras vidas. A Abraham también le cambia el nombre, pero era muy importante. Aquí estamos hablando de Sara. Necesitamos la perspectiva de Sara, de todo lo que ha pasado, ¿no? Porque siempre escuchamos de Abraham y de los pasos de fe que ha dado, pero ¿por qué no estamos describiendo a Sara? Vamos a hablar de Sara y ver lo que ella hizo también por la fe. Usted sabe también, si ha leído un poquito la palabra, ¿no? Allí en Génesis, que Sara era no solamente la esposa de Abraham, sino la hermanastra. Dice Génesis 20:12, dice, Abraham habla y dice, a la verdad también ella es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Así que eran hermanastros, del mismo padre, pero de distinta madre. En ese tiempo no estaba mal visto, en ese tiempo era como preservar a las familias, era diferente, ¿no? A lo que pasó después, desde el Nuevo Testamento en adelante.
Así que esa familia estaba muy, muy cercana, muy unidas, a tal punto de que ya los roles en la familia empezaban a estar un poco enredados, un poco complicados. Si usted lee Génesis capítulo 11, de versículo 27 al 32, va a descubrir mucho lío, mucho embrollo, como decimos nosotros ahí, en la familia. Fíjese, el padre de Abraham se llamó Taré y tuvo 3 hijos, Nacor, Harán y Abram. Y con otra mujer tuvo a Sarai. Harán tuvo un hijo que le puso de nombre Lot, lo conocemos, sobrino de Abraham, y también una hija que se llamaba Milca. Otro de los hermanos, Nacor, se casó con Milca. Así que por ahora la sobrina de Abraham era también su cuñada y a la vez tía de su propio hermano Lot. No se pierda, me sigue, ¿no? Para complicar las cosas, Abraham se casa con su media hermana Sarai, así que ahora sus hermanos pasaron a ser cuñados, su esposa era nuera de su padre y Abraham pasó a ser yerno de su propio padre. En todo este lío es que Abraham escucha a Dios y le dice: sal de tu tierra y sobre todo de tu parentela. Era algo que había que definir, eso era un enredo, imagínense las situaciones que podrían haber estado pasando ahí, y Dios quería hacer algo diferente con Abraham y con Sara. Así que a partir de ese llamado dice que ellos dejan Ur de los Caldeos, van por la zona de Harán y ahí definitivamente dejan a su padre y vienen hacia la tierra de Canaán, viviendo siempre en tiendas de campaña. Bueno, también lo que sabemos de Sara es que era una mujer muy bella, muy hermosa. Tal vez Abraham estaba muy acostumbrado a esa belleza, pero cuando él sale desde Canaán para irse a Egipto en el tiempo de hambre, dice: wow, me doy cuenta que tú eres muy bella y cuando te vean a ti, a mí me van a querer matar para quedarse contigo, así que por favor, di que eres mi hermana. Fíjese que era una media verdad, pero también era una media mentira, porque no estaba diciendo que era su esposa, también, además de ser media hermana. Así que con esa media mentira se fueron para allá, pero le fue mal, porque Dios reveló las cosas. Fíjese que Dios no tolera media mentira. Así que para Dios, media verdad. Para Dios media verdad es lo mismo que mentira completa, ¿no? Así que en ese momento Dios lo que hace es sacar a luz y al final tiene que salir de allí. Pero lo que nos deja el dato es que tendría 50 y pico, 60 y pico ya Sara, o casi 70 tal vez, y en ese momento ahí estamos viendo que su belleza no decaía, tremendo, ¿no? Porque a pesar de la edad, dice que era una mujer muy, muy hermosa. Tenía un defecto físico, era estéril, no podía tener hijos. Lo había intentado, obviamente, muchos años, pero por 89 años fue estéril. Qué triste para ese tiempo, sobre todo, porque una mujer era dignificada a través de los hijos que tenía. Así que el no tener hijo era una situación bastante delicada para las mujeres de esa época. Así que imagínense a Sara en esa situación por tantos años, 89 años viviendo así, hasta que a los 90 años tuvo a Isaac. ¿Me escuchó bien, no? 90 años tenía cuando tuvo a Isaac. Qué cosa que hace Dios, ¿no? Qué cosas tremendas. Al final, Sara muere a los 127 años y la sepultan en una cueva llamada Macpela que Abraham compra como su propia propiedad. Y es interesante porque fue la primera que reposó en fe en esa tierra prometida. De toda la descendencia, la primera que sepultaron allí fue a Sara. Así que a partir de ahí, toda la descendencia ya sabían que había un lugar que les correspondía y empezó siendo un cementerio. Las cosas paradójicas que tiene Dios, ¿no? La tierra prometida, la posesión comenzó siendo un cementerio, pero de allí Dios trajo vida a tal punto de que ese pueblo se expandió de una manera tremenda, ¿no? Y de ahí vino el Señor Jesucristo, que nos ha dado salvación a todos aquellos que hemos recibido en el corazón. ¿Qué contexto histórico estamos hablando de Sara? Bueno, estamos hablando muchos años antes de Cristo. Usted se recuerda la historia bíblica, después del diluvio, ¿sí? Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se esparcen
por el mundo, ¿no? Cumpliendo el mandato del Señor, aunque no del todo, porque en algún momento se juntaron en la Torre de Babel. Así que Dios ahí confunde los idiomas para esparcirse, ¿no? Aparecen los idiomas en el mundo y entonces ahí empiezan a poblar todo el mundo. Así que muchos de los descendientes de Sem se habían quedado en la zona de Ur de los Caldeos, la zona que está pegadita a la Torre de Babel. Ur y Babel están muy cercanos, solamente lo está dividiendo el río Éufrates de un lado y del otro. Así que en esa zona era donde vivía Sara. Y algo muy interesante es que Sara podría haber recibido muchísima información de las personas muy cercanas, sobre todo de Sem, el hijo de Noé. ¿Cómo es esto? Usted recuerde que en el Antiguo Testamento las personas vivían muchos años. Así que mientras uno estaba viviendo y tenía hijos, y tenía nietos, y tenía tartaranietos, y tenía tartaranietos, seguía viviendo. Así que eran contemporáneos todos ellos, ¿no? Así que haciendo un resumen de todas estas descendencias, fíjese, lo hice aquí. Adán vivió 930 años, pero más o menos al año 700 de Adán nace Matusalén. Matusalén vivió 969 años, pero más o menos a los 900, un poquito antes, ¿no es cierto? Aquí, vamos a tomar la idea. Aquí, ¿sí? Nace Sem. Sem, más o menos a los 400 años de su vida, nace Abraham. Quiere decir entonces, fíjese, que desde que Dios crea al mundo, 4 personas podrían haber transmitido oralmente, con lujo de detalles, todo lo que Dios hizo en Adán. Porque Adán le contó todo a Matusalén, Matusalén le contó todo a Sem, y Sem le contó todo a Abraham y a Sara. Así que fíjese que esto de la transmisión oral ha sido muy fiel, porque no son muchas personas que han pasado por el medio, como nosotros decimos el teléfono descompuesto. Fíjese que Adán en algún momento podría haber encontrado con Matusalén y hablar de todo esto, lo mismo con Sem, y Sem con Abraham. Es más, si usted se da cuenta y se fija cuántos años vivió Sem, se va a dar cuenta que Sem vivió más que Abraham. Es decir, Abraham muere a los 175 años y Sem todavía vivía unos años más tarde, ¿no? Así que Sem era contemporáneo de Abraham, lo mismo que también de Isaac y de Jacob. Isaac y Jacob podrían haber visto todavía a Sem antes de morir. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Le digo esto porque no siempre nos imaginamos esto. Creemos que ya, Sem había muerto hace rato, ya no había ni historia de eso, ¿no? No, eran contemporáneos, porque vivían muchos años. Así que Sara, como Abraham, podrían haber recibido directamente toda la historia bíblica del Antiguo Testamento, ¿no? Desde Génesis hasta el capítulo aquí, hasta el 11, directamente por sus ancestros, por estos antepasados. Así que por eso es que Abraham, Sara, vivían en un mundo, en ese momento, la cultura que tenían, de idolatría, porque ahí estaba la Torre de Babel, y a partir de Babel empieza la religión alejada de Dios, ¿no? A partir de ahí empieza todo tipo de religiones. Así que independientemente de eso, Sara se preservó junto con Abraham para seguir al Dios verdadero. Y por eso recibe revelación a Abraham. Recibe del Señor, la transmite con Sara, comparten juntos lo que Dios les estaba hablando. Así que ellos mismos entonces escuchan a Dios, Dios habla, y Génesis capítulo 12 tenemos entonces la promesa que Dios le da. Así que hablemos aquí de la promesa de Dios para Sara y también obviamente de Abraham. Dice Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice que Abraham tenía 75 años aquí, en este momento, ¿no? Así que piense que tenía 10 años menos, 65, entonces también ya más o menos Sara. Aquí lo que encontramos es que Dios le estaba diciendo a Abraham y a Sara
que iban a ser toda la tierra benditos por la descendencia que iban a tener ellos. Entonces ya había un vislumbre de que ellos iban a tener alguna vez un hijo. Pero ese hijo no llegaba. Dios vuelve otra vez a afirmar esa promesa. Lo hace en el capítulo 13, versículo 15, lo hace en el capítulo 15, versículo 18, lo hace en el capítulo 16, versículo 1 al 2 al 15 y algunos otros pasajes más. Pero es decir, Dios siempre le estaba avisando, vas a tener un hijo, ustedes van a tener un hijo. Así que era una cuestión de esperar, pero la espera se hizo larga. Cuando uno dice, ok, tengo 60, 65 años y Dios me dice que voy a tener un hijo, bueno, a ver, ¿cuánto más puedo esperar? ¿68? ¿69? Porque el tiempo pasa y ya no tengo las fuerzas que tenía antes, así que se complica toda la situación. Cuando la espera se hace larga, ¿cómo reaccionamos ante esa espera? Ahí está la promesa de Dios, pero ¿qué hacemos? Como seres humanos, lo que tratamos de hacer es ayudarle a Dios, ¿no? Decir, bueno, Señor, tal vez algo no escuché bien de la promesa, tal vez hay algo que yo tengo que hacer y no lo estoy haciendo, así que yo le voy a ayudar a Dios. No decimos te voy a ayudar, pero indirectamente es lo que hacemos cuando la espera se hace larga. Intentamos hacer algo de nuestra parte. Así es como Sara hace justamente lo mismo. Dice, bueno, a ver, si el tiempo no llega, Dios dice que vamos a tener descendencia, tal vez no sea conmigo entonces, porque ya tengo tanta edad, ¿no? Tal vez puede ser a través de otra mujer que sirva de intermediaria, ¿no es cierto? Entonces, en ese tiempo se usaba, era posible hacer esto, era una usanza cultural. Entonces, eso es lo que propone Sara, ¿no? El capítulo 16 de Génesis, capítulo 1, versículo 3, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a su Agar su sierva, al cabo de 10 años, que había habitado en Abraham, en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Así que casi 70 años tendría ya Sarai en este momento. Es decir, aquí estamos viendo una propuesta humana, carnal, para poder ayudar a Dios con su plan, y fue algo que no le funcionó, no fue muy bueno esto. El hijo nació, se llamó Ismael, pero ya cuando Agar estaba embarazada ya empezaron los problemas y nosotros notamos que Sara se arrepintió de lo que había dicho, estaba muy arrepentida, se dio cuenta que fue un error muy grande, ¿no? Cuando uno ve algunos pasajes, Génesis capítulo 16, versículo 5, Sarai le dice a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, dice, yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Es decir, a ver, ¿qué puede hacer el Señor entre medio de toda esta situación? Porque lo que está hecho ya está hecho, pero la cuestión es que ahora hay una consecuencia que afrontar, que llevar adelante, ¿no es cierto? Así que ahí esta promesa se hacía esperar hasta que cumplió 89 años, 90, para que esa promesa se pueda llegar a cumplir. Cuando uno va a Génesis capítulo 18, versículos 1 al 15, se encuentra con una promesa de el nacimiento de Isaac, ¿no? Dice que Dios, Jehová, se le apareció en el encinar de Mamre, estando sentado a la puerta de la tienda en su calor del día, ¿no? Alzó sus ojos y vio 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y los hizo hospedar, ¿no? Abraham. Así que había 2 varones que después siguieron en el capítulo siguiente, que sabemos que eran 2 ángeles, pero también dice que Jehová estaba con ellos. Ahora, cuando uno va a la palabra de Dios, ve que nadie podía ver el rostro de Jehová, excepto en que esa manifestación sea la segunda persona de la Trinidad, es decir, Jesucristo en el Antiguo Testamento. Jesucristo todavía no siendo encarnado, ¿no? El Verbo, pero manifestado
como el ángel de Jehová, como una persona en este caso, porque Colosenses dice que Jesús es la única imagen del Dios viviente. Entonces, esa imagen está proyectada aquí, así que lo más probable es que aquí Jesús o Cristo aparece para hablar con Abraham y para hablar con Sara. De hecho, Jesús, cuando estaba reunido con los discípulos, dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Así que haciendo una referencia con Abraham, y quizás esa referencia sirva para decir, ahí estuvo Jesús junto con Abraham. Así que se quedan allí, ¿no? En ese lugar. Y bueno, Dios le dice que iban a tener un hijo, pero dice que ella empieza a dudar, ¿no es cierto?, de la situación. Y Dios le dice, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, ahí en la tienda, estaba escondida Sara. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Dice, y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya las costumbres de las mujeres. Es decir, ella no estaba ovulando, así que no tenía posibilidad ninguna de poder tener un hijo. Por eso dice, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Ella lo dijo para sí, de manera introspectiva, ¿no? Pero Dios escucha el pensamiento. Por eso también dice, Jehová le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que que he de dar a luz siendo ya vieja? Dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de vida, Sara tendrá un hijo. Y después, bueno, Sara apareció, le preguntaron y Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Es decir, aquí aparece una reprensión también para Sara, ¿no? ¿Por qué te has reído de la promesa que iba a hacer? Entonces, bueno, aparentemente ella no se rió de que Dios no podía hacerlo, sino de que Dios no lo podía hacer con ella, porque se sentía ya mayor de edad, ya no tenía deleite, dice, ya no era posible que su cuerpo pudiera tener un hijo, mucho menos tener la fuerza para tenerlo, ¿no es cierto?, en el parto. Pero la cuestión es que a partir de allí, eso de me río de lo que puede llegar a pasar, Dios lo usó para ponerle hasta el nombre de su hijo, porque Isaac en hebreo significa risa. Así que su hijo terminó siendo proyectado todo esto que había sentido Sara, ¿no? Una risa. En principio era una risa de temor, una risa de incredulidad, una risa de no sé qué va a pasar. Pero después esa risa se transformó en risa de gozo, de alegría, de decir, wow, qué tremendo la cosa que hace el Señor, porque nos lleva al punto extremo para después Él glorificarse a pesar de esa situación. Y aquí nos deja una promesa tremenda Dios, ¿no? Para todos. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? La respuesta es obvia, la respuesta es no hay nada imposible para el Señor. Así que eso lo ha vivido Sara en su vida, viendo los milagros de Dios, y también esa promesa es para nosotros. No hay nada imposible para Dios cuando Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Así que nace Isaac, el hijo de la promesa, empieza ahora con esta situación, empiezan a haber una lucha, una dificultad con lo que iba a pasar, ¿no? Porque ya no era lo mismo ahora con Agar e Ismael, y aparentemente empezaba a burlarse. Se lo voy a leer, Génesis 21 del 9 al 11, dice, vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Así que Sara podía ver un conflicto futuro. Estaba viendo que esto no estaba funcionando, esto no estaba bien. Se habían equivocado, lo habían reconocido, pero ahora ¿qué iban a hacer, no? Dice, por tanto le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Eso es fuerte, ¿sabe? No, ¿cómo? Ahora la vamos a echar de la casa para que vaya a saber dónde, ¿no? Pero en esa situación ellos habían tomado una mala decisión, pero ahora tenían que realmente darse cuenta de la situación, ¿no? Así que
Agar e Ismael son expulsados. Sin embargo, Dios los protege, los guarda, los guía, los ayuda, porque también le dice a Abraham, mira, yo también voy a hacer una nación a través de Ismael. Todos sabemos que de Ismael nacen los árabes y toda una región que está siempre en conflicto con Israel durante toda la vida, ¿no? Entonces ahí uno ve que esas consecuencias aún siguen hoy por hoy en la actualidad. Así que Dios le dice a Abraham, porque a Abraham le pareció que esto de expulsar a Agar y a su hijo era algo muy serio y muy malo, ¿no? Le pareció grave. Entonces le dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Resulta que ahora cambian los papeles, ¿no? Porque el que tiene la palabra es Sara. Y a Abraham le parece cosa complicada y difícil, esto no está bien, esto es grave, ¿cómo vamos? Y Dios le dice, no, tienes que escuchar a tu esposa. En todo lo que te diga, escucha a tu esposa. Tal vez si antes la escuchaste, ahora también la tienes que escuchar, ¿no? Y tienes que ahora tomar decisiones drásticas, pero yo te dije, dice Dios, que solamente a través de tu hijo, contigo y con Sara, los voy a bendecir y les voy a dar descendencia. Por lo tanto, esto lo tienen que solucionar ustedes porque ustedes lo hicieron el problema. Así que Dios lo que le está diciendo es, la descendencia viene por Isaac, el hijo que yo les había prometido. Así que esa promesa, el cumplimiento de esa promesa, tenía que ser certera y darse cuenta de que había que corregir algunas cosas que habían hecho mal. Bueno, con el tiempo se quedan viviendo allí, en Berseba, en tierra de los filisteos por muchos años. Aparece una situación donde no la vemos a Sara interviniendo, y es en el sacrificio de Isaac. Un sacrificio, un intento de sacrificio fue, ¿no? Pero para Abraham fue como si fuera un sacrificio, porque estuvo a punto de sacrificarlo. Conocemos la historia, sabemos que Dios estaba probando a Abraham para ver si le amaba más a Dios que a su propio hijo. Así que lo hace llevar hacia un monte, el monte Moria, donde ahí tenía que sacrificarlo. Pero cuando estaba a punto de degollarlo, viene un ángel del cielo y dice, no lo hagas porque era solamente una prueba para saber si estabas amando a Dios realmente de corazón, ¿no? Así que ahí aparece un cordero que sustituye a Isaac, aparece el sacrificio con ese cordero. Es una muy buena reflexión y mensaje para todos nosotros, incluyendo desde el mismo Isaac, ¿no? Un cordero me sustituyó. Y a nosotros lo mismo, ¿no? El cordero nos sustituyó. Nosotros debíamos morir, pero Cristo murió en nuestro lugar. Así que Isaac lo tenía bien claro a esto, ¿no? De lo que significa sustitución. Bueno, a partir de ahí, por eso no sabemos qué habrá pasado. No sabemos si Abraham le dijo a Sara, Dios me dijo esto, así que me voy al monte, o simplemente Abraham le dijo, me voy a adorar a Dios con Isaac y vemos lo que pasa, ¿no? Pero la cuestión es que, Sara no intervino ni a favor ni en contra en esta situación, pero era una cuestión fuerte, ¿no? Fuerte para decir, bueno, le hemos dado todo a Dios, así que este hijo es de Dios, es el hijo de la promesa, así que él seguirá viviendo y tendrá hijos también para que esa promesa de Dios se cumpla hasta la venida de Cristo y hasta todo lo que el Señor seguirá haciendo en la eternidad. Bueno, Sara al final muere entonces, como decíamos, a los 127 años, dice Génesis 23 del 1 al 3, y ahí entonces es donde es sepultada en esa cueva de Macpela. Muy bien, hablemos del carácter de Sara. Bueno, Sara tiene puntos débiles y puntos muy fuertes, ¿no? Buenas fortalezas. En sus errores, le fue difícil creer a la promesa de Dios, ¿no? Tal vez era insegura en esto. Ahora, creo que todos estamos de acuerdo que es muy difícil creer, ¿no? Lo que Dios le estaba pidiendo. Era algo que iba más allá de lo normal, de lo natural, de lo lógico, sí, porque había que creer que Dios te iba a dar un hijo a una edad tan avanzada. Así que al principio ella dudó mucho en ese sentido, pero después le creyó. Dice la Biblia en Hebreos 11 que fue fiel, ¿no?, al Señor, que le había prometido ese hijo. Así que le creyó al Señor. Pero ella intentó resolver las cosas por su cuenta. Así que tal vez era esto, muy organizada, muy vamos para adelante, hagamos esto, hagamos lo otro, ¿no? Moviéndolo también a Abraham, diciéndole vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y de repente en estas cosas a veces se equivocaba. En este caso, haber tomado a Agar como una sierva para tener un hijo fue un error grande que después tuvieron que resolver.
También, bueno, a veces proyectaba esa culpa, tratando de culpar a otros, si se fue Abraham o si fue Agar o lo que fuera. Pero, bueno, esas debilidades, al final, entregadas al Señor, Dios trabaja con el carácter, nos perfecciona y sabe que Él puede ayudarnos para que podamos mejorar en esas áreas que estamos débiles. Sin embargo, tenía muchos puntos fuertes en su carácter, ¿no? Era fiel al Señor, a pesar de todas las cosas se mantuvo fiel, a pesar del tiempo que pasaba, mantuvo esa fidelidad al Señor. También le creyó a Dios que iba a tener fuerza para dar a luz a su hijo. Eran muchas cosas que tenía que creer, ¿no? Así que también que Dios la capacitaba con poder sobrenatural para a la edad de 90 años poder tener un hijo, parto normal, porque no había cesárea en esa época. Así que parto normal a los 90 años. ¿Qué noticia hubiera sido esa, no es cierto? Así fue. Así que bueno, fue muy fiel al Señor, fiel a su hijo, fiel a su esposo también en todo lo que decía. Llegó a ser madre de una nación y de ahí vino también el Señor, ¿no es cierto? Fue una mujer de fe, es la primera que se menciona en el Salón de la Fe de Hebreos 11, así que tenemos mucho que imitar también a Sara. A veces en nuestras situaciones puede ser que humanamente hablando parezcan imposibles algunas cosas que Dios nos dice, pero como Sara tenemos que creer. Si el tiempo pasa y no llega, aprender a esperar en el Señor. Y cuando viene la promesa, ponte las pilas, como decimos, ¿no? Pon toda esa fuerza en el Señor, porque el Señor es que nos capacita para recibir esa promesa. ¿Cuáles son las huellas que nos deja la vida de Sara? Pues bueno, el ejemplo de la vida de Sara nos enseña que Dios siempre cumple sus promesas en todo tiempo, en todo momento, y aunque parezcan imposibles, Dios las va a cumplir. Dios te ha hablado, te dio una promesa, tienes que descansar en el Señor, tienes que confiar en Dios y que tu gozo sea Dios, que tu gozo no sea la promesa de Dios, que tu gozo sea Dios, porque es el Señor el que te va a sostener, te va a ayudar, te va a animar. Porque si tu gozo es la promesa y no viene y no se cumple, tu gozo va a decaer, ¿no? Y de pronto tu ánimo se va a venir al piso y ¿qué pasó? Porque Dios no responde. Pero si estás fijo en el Señor, mirando siempre al Señor, entonces te vas a mantener en fe, en gozo, esperando siempre en el Señor. La promesa llegará, ¿sí? En algún momento va a llegar, pero tú mira al Señor de la promesa antes que a la promesa del Señor. Sara estuvo dispuesta a dejar toda esa vida cómoda que tenía en Ur de los Caldeos para poder emprender una nueva aventura de fe. Así que esa fe era muy importante. Dejar todo lo demás, ¿no? Para poder alcanzar algo que Dios nos ha dicho, que no sabemos cómo es, que no tiene muchos detalles, pero Dios nos ha enviado, así que allí tenemos que ir. Y Dios va a hacer la obra donde estemos. En el Nuevo Testamento se pone a Sara como un ejemplo de fe, también de sumisión, de sujeción. Dice Romanos 4:19 que Sara no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Así que no se debilitaron en fe, siguieron creyendo a Dios a pesar de que las situaciones parecían difíciles e imposibles. También habíamos leído lo de Hebreos 11. También inclusive el apóstol Pablo usa este ejemplo de Agar y de Sara y de sus hijos para hablar en sentido simbólico de lo que representan ellos, ¿no? Dice que Agar y su hijo representan la ley, representan la parte humana, las cosas que nosotros queremos hacer para ayudarle a Dios, ¿no? Y eso dice que hay que expulsarlo de nuestra vida, ¿no? Así, tal cual. Si usted lo lee, está en Gálatas 4, 21 al 31. Dice, lo cual en esta alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Uno viene del Sinaí, hablando de Agar, y otro viene de la ciudad, o del Jerusalén celestial, ¿no? Hablando de Sara. Y dice, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido del Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo del libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino del hijo de la libre. Es decir, se deja de lado la ley, lo que nosotros podemos ayudar a Dios, nuestro propio esfuerzo.
todo eso no sirve. Por eso dice, hay que expulsarlo, echarlo fuera y quedarnos ahora con el pacto de la promesa de Dios a través de Jesucristo, dándonos salvación por su gracia, de manera gratuita. Ya no es por obra, sino es por obediencia al Señor, por amor, por pasión con el Señor, por seguirlo a Él, por avanzar en lo que el Señor nos ha hablado. Y las promesas del Señor siempre se van a cumplir en nuestras vidas. También Sara es un ejemplo de sujeción al liderazgo espiritual. Primera de Pedro 3, 5 al 6 dice, pues así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de lo cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Está hablando acerca de cómo ganar al marido inconverso, cómo poder ser luz en la casa, ¿no? Así que así toma el ejemplo de Sara, diciendo cómo Sara podía ponerse bajo el liderazgo de Abraham para poder ir en dirección de la promesa en cuanto a lo que Dios iba a hacer. Así que también es un ejemplo, ¿no?, de sujeción al liderazgo, de la guía espiritual en la casa, aunque muchas veces era Sara la que tenía la palabra de Dios para la casa. Así que tanto Abraham como Sara abrían el corazón, los oídos, se respetaban, se escuchaban y sabían que había una palabra de Dios que los iba a llevar siempre adelante. ¿Tienes tú situaciones en espera, como decimos? Tal vez Dios te ha dado una promesa, te ha dicho algo va a hacer el Señor con tus hijos, algo el Señor va a hacer con tu ministerio, con tu trabajo, hay un proyecto de vida que puede haber en tu corazón, algo con tu familia, no sé, alguna promesa que Dios te ha hecho. Mira, pon eso en manos del Señor y tienes que saber que Dios lo va a cumplir en el tiempo justo de Él, no el tiempo nuestro. A veces a nosotros nos parece que ya se nos acaba la vida, que ya no nos queda más tiempo. Y mira, Sara vivió a los 90, tuvo a su hijo, pero 127 años vivió. Así que ha disfrutado 37 años la vida de su hijo, siendo ya muy anciana, ¿no? Así que Dios sabe cómo hacer las cosas al tiempo de Él. Así que debemos saber esperar ese tiempo de Dios también en nuestras vidas. Así que siempre Dios va a responder a la fe, aunque haya fracaso en nuestra vida, aunque a veces nos equivocamos, a veces hacemos cosas peores que la de Sara y vamos a Dios, nos arrepentimos, tenemos que corregir algunas cosas, ¿no?, ver las consecuencias, pero aún así Dios sigue trabajando en nuestras vidas, Dios sigue manifestando cuál es su palabra, su voluntad, su plan. Así que le seguimos al Señor y el Señor seguirá trabajando en nosotros. Así que Dios nunca está limitado a lo que ocurre siempre en nuestra vida, ¿no? Él puede ampliar esos límites, hacer que sucedan cosas increíbles. Dios quiere hacer milagros. A veces el tiempo de la espera hace que el milagro sea mayor. Porque no es lo mismo que Sara hubiera tenido un hijo siendo estéril a los 60 años, cuando estaba saliendo, ya era un milagro bastante importante, ¿no es cierto? Porque, claro, ya era estéril, pero a los 90 eso es 10 veces más milagro que lo anterior, ¿no? Entonces, Dios sabe cómo traer gloria a su nombre y cómo eso realmente pueda llevar alabanza a Dios, nuestra vida, llevándole alabanza al Señor. Así que, seguir escuchándole al Señor. La vida de Sara nos muestra que podemos depender de Él. Podemos saber que Dios tiene todo su plan perfecto, calculado, y debemos someternos al Señor, no ayudarlo cuando no debemos hacerlo. Sí debemos movernos cuando Dios nos diga, ¿sí? No siempre será solamente esperar. No, el esperar en Dios es siempre activo. Es una actitud que uno se va moviendo a la medida que Dios nos va hablando. Pero tenemos que saber que hay momentos en que parece que todo está terminado y uno dice, ¿de dónde va a venir la fuerza para que esto suceda? Mira, Dios nos capacita con poder. Dios la capacitó con fuerza sobrenatural a Sara para poder tener un parto normal a los 90 años. ¿Cómo no nos va a capacitar a nosotros para la obra que tenga que ser en este tiempo? Así que la fuerza viene de Dios, la sabiduría viene de Dios, el tiempo de espera, la paciencia también es fruto del Espíritu. Así que todo eso lo produce el Señor en nuestras vidas. No sé cómo estás de ánimo, pero hoy la vida de Sara te dice, no hay nada imposible para Dios. Así que espera en el Señor porque la fuerza viene de Él, la dirección viene de Él y vamos a seguir confiando en el Señor. Hebreos 11:11 decía, por la fe también Sara, siendo estéril,
recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Necesitamos creer que Dios es fiel. El que promete es Dios. Por lo tanto, las promesas se van a cumplir porque Dios así lo ha dicho. Oramos por esto. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque tú eres fiel, porque tus promesas se cumplen al pie de la letra en el tiempo que tú lo has dicho, lo has decidido. Ayúdanos a esperar ese tiempo, a no actuar impulsivamente, a no hacer cosas que después nos arrepintamos. Ayúdanos, Señor, a esperar en ti, a saber aguardar con paciencia, a seguir esperando a ti, Señor, en todo momento, sabiendo que esa promesa se va a cumplir, llegará a nuestra vida. Gracias porque a través de esta historia sabemos que no hay nada imposible para ti, Señor. Aunque vivamos vidas extremas en nuestra edad, en nuestra fuerza, sabemos que tú, Señor, tienes los recursos, tú eres el que va a obrar y tú, Señor, te vas a glorificar con lo que vas a hacer. Te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente y recuerda esta historia, diga, no hay nada imposible para Dios, voy adelante porque Dios va a cumplir su propósito y su promesa en mí. Que el Señor te bendiga.